oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo un poco más de su palabra. Al hermano Luis, por supuesto, por haberme extendido la invitación para venir aquí a predicar, y también, por supuesto, a la iglesia por aceptar esa invitación, por permitirme compartir este púlpito con ustedes. Como dijo la hermana, vengo de Sagus, vengo de una familia peruana. Me han contado que acá hay muchos peruanos, o hubieron muchos peruanos en algún momento, pero sí, vengo de una familia peruana. Asistimos a la iglesia de Sagus, y actualmente soy maestro de jóvenes. También lo ayudo al hermano Luis en el departamento de música, y así ayudando un poco en varios distintos departamentos, en distintos ministerios. El tema que les traigo en esta mañana le he titulado La música y la adoración a Dios. Muy preciso para lo que tuvimos en nuestro servicio esta mañana. Ya hemos tenido 2 cantos, hermosos himnos que hemos entonado. Pero ¿por qué la música? ¿Por qué este tema? A partir de los 3 o 4 años más o menos, empecé a cantar en la iglesia. Un poco con la ayuda de mi padre, pero también con un poco de impulso de parte de él. Un poco tenía miedo al comienzo, pararme enfrente, cantar enfrente de una iglesia entera, pero con su apoyo, con su ayuda me instruyó, y con el tiempo seguí cantando y llegué a querer mucho lo que es la música, todo lo que tiene que ver con la música cristiana, tanto la manera que se canta, las canciones que cantamos, todo. Así que pensé ¿qué más, no? ¿Por qué no investigar un poco más sobre este tema tan interesante, que también está muy involucrado, muy enredado con todo lo que tiene que ver con nuestros servicios? Sea un servicio aquí en la iglesia, sea un servicio en casa, en un culto personal tal vez que hagamos, o en un grupo pequeño. La música siempre forma parte de su servicio, ¿no es así? Amén. Exacto. Acá cantamos, siempre abrimos el servicio, cerramos el servicio con un canto, así que tenemos que conocer un poco más de nuestra música, de la adoración y el estilo de adoración que pide Dios de nosotros. Así que para abrir un poco este tema, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la idea que la música clásica es buena para los niños? A ver, enséñame, alcen las manos los que han escuchado la idea que la música clásica es buena para los niños. ¿Sí? ¿No? Incluso algunos dicen que los vuelve más inteligentes, que ayuda a que sean más inteligentes. Así que me puse a investigar un poco más sobre esto, ¿no? Sobre esta idea, que la música clásica es buena para los niños. Y sí, leyendo aquí varios estudios que se hicieron, logré recopilar una pequeña lista de algunos beneficios de la música clásica en los niños, especialmente en los infantes, cuando son más pequeños, ¿no? Les voy a leer esta lista. Dice, primeramente, estimula el cerebro del niño. La estructura compleja de la música ayuda a que el bebé cree conexiones neuronales. Cuando están pequeños, su cerebro todavía no está desarrollado del todo, así que al escuchar la música clásica, con sus acordes, con su estructura compleja, ¿no? Varios instrumentos que se unen para crear una sinfonía hermosa, ayudan a crear conexiones en su cerebro. En segundo lugar, también encontré que mejora el desarrollo cognitivo. Los complejos patrones y ritmos de la música ayuda a que el bebé aprenda un poco a tener una idea de lo que es el orden y la estructura, y causa que desarrolle su habilidad para razonar, ¿no? En tercer lugar, ayuda a desarrollar habilidades motores gruesas y finas. En cuarto lugar, ayuda a tranquilizar al niño, especialmente a la hora de dormir o tomar una siesta. Puedo atestiguar esto, mi mamá tiene un daycare, siempre le pone música clásica a los niños y se quedan como muertos, ¿no? Ayuda para tranquilizarlos, para que no les lleve el sueño. Y por último, ayuda a reducir la sensibilidad sensorial, ¿no? Así que imagínense una música como es la música clásica, que no se la considera cristiana o tal vez sagrada, dicho de otra manera, es música secular, tiene tantos beneficios en los niños, en el desarrollo de un niño. ¿Se imaginan cuánto más la música que usamos para adorar, los efectos que tiene esa música que utilizamos, si la utilizamos de la manera correcta? Amén. Así que en esta mañana este sermón se va a centrar en 4 principios sobre la música y la adoración cristiana. Para el primer punto, el primer principio se titula La música como expresión de adoración. Y quiero que todos
Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 150, que de hecho es el último capítulo del libro. Salmos 150. Y es un capítulo muy corto, son 6 versículos. Es para leerlo todo, pero nos vamos a enfocar en el versículo 6. ¿Algún voluntario que me lo lea, por favor? Salmos 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabad al Señor. Muy bien, muchas gracias, hermana. Sí, 156. La música en adoración es una respuesta de gratitud a Dios, tanto por lo bueno que es con nosotros, como también por la salvación que Él nos ha dado, sin nosotros merecerla. Cuando nosotros elegimos ofrecer o elevar una alabanza, efectivamente estamos elevando una oración, una ofrenda. ¿Y por qué una ofrenda? Porque la ofrenda es voluntaria. Nadie nos obliga a cantar, a venir a pararnos adelante, a elevar un canto. No es por obligación que hacemos nada de estas cosas, sino tiene que ser algo de nuestra propia voluntad. Así que igual como una ofrenda, igual como cualquier ofrenda, debemos asegurarnos que lo que presentemos aquí, adelante, o en nuestros hogares, a solas con Dios, sea algo que sea de su agrado, ¿no es así? Y aunque la Biblia no es explícita en cuanto a tienes que cantar este tipo de canciones, tiene que tener esta letra, tiene que tener ciertos requisitos, la Biblia sí es explícita en cuanto a las ofrendas. ¿Qué requisitos debemos seguir para ofrecer una ofrenda? Y para poder conceptualizar o entender esta idea un poco más, pensemos sobre este evento que ya pasó, creo que vamos casi un mes desde que ya pasó, la Navidad, por ejemplo. Para los que lo celebran, ¿cuál es una práctica común dentro de la Navidad? Dentro de la época navideña. Los regalos, exacto. Cuando usted separa un tiempo para ir a las tiendas, para buscar regalos, ¿usted compra regalos pensando en sus propios gustos o en los gustos de la persona que va a recibir el regalo? ¿Qué pasaría si pensáramos en nosotros mismos al regalar eso o al comprar regalos? ¿Qué pasa? A la persona no le gusta, ¿cómo lo recibe? Tal vez le sonría, le digo un gracias, pero ¿en realidad le gusta o en realidad está agradecido por ese regalo? No. ¿Por qué? Porque no es de su agrado, porque no es de su gusto. Así que de la misma forma debemos pensar cuando ofrecemos una alabanza. Si voy a cantar, debo cantar algo que le agrade a Dios, algo que quiera Dios, no de acuerdo a lo que a mí me guste. Y si esto se nos hace un poco difícil de entender, tomemos el cielo como referencia. En el cielo la alabanza es continua, los ángeles, los coros celestiales, todos participan en cuanto a la alabanza. Y es más, Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis nos demuestra eso en los versículos 9 al 13. No voy a hacer que lo busquen, simplemente les voy a explicar brevemente. Detalla, ¿no?, algunas cosas de los coros celestiales. Da unos vistazos a los cantos, a las palabras que ellos elevan. Dicen, por ejemplo, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. O sea, Dios es el foco de su alabanza, ¿no? Y ahora otro detalle que me agradó mucho cuando leí este versículo es que detalla que no eran solo algunos ángeles que cantaban, no eran unos cuantos. Dice que eran millones de ángeles que participaban en la alabanza. Amén. No es que un ángel decía, no, hoy no me dan ganas de cantar, así que no canta. O no, hoy día no me siento bien, no voy a cantar. No es así. Todos los millones y millones de ángeles que están en el cielo, que forman parte de esos coros, todos participaban en la alabanza. La hermana Elena G. de White también corrobora este hecho al detallar que la música formaba parte del culto tributado a Dios. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. En nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Y eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, páginas 644 y 45. Así que a veces puede ser un poco intimidante, ¿no?,
¿Qué le canto a Dios? ¿Qué le ofrezco? Pero para eso no tenemos que preocuparnos, porque tenemos un modelo que podemos seguir. Tenemos el modelo del cielo que podemos seguir, con lo que nos detalla la Biblia, con lo que corrobora la hermana G. de White. No estamos solos en cuanto a esta pregunta. Sabemos qué podemos hacer. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Es muy simple. Debemos tomar un momento, evaluemos si la música que usamos en nuestra adoración expresa reverencia, gratitud y exaltación a Dios. Debemos asegurarnos que Él siempre sea el foco de nuestra adoración. Que el mensaje de nuestra música tenga un blanco muy claro y es elevar a Dios por sobre las demás cosas. El segundo principio que exploraremos en esta mañana se titula La música debe glorificar a Dios. Una vez más voy a pedir que abran sus Biblias, esta vez en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Una vez más, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Voy a pedir otro voluntario que me lo lea, por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. La música cristiana, la música que utilizamos para alabar a Dios, no debe buscar entretener o complacer nuestros gustos personales. Eso lo sabemos muy bien todos. Sino, como ya mencionamos, debe glorificar a Dios. El objetivo de elevar un canto no es que seamos nosotros el foco de esa alabanza, no es que nuestros placeres o nuestros gustos personales se luzcan, sino que Dios como el receptor de esa alabanza sea el foco. Recordemos el caso de Caín y Abel, lo que pasa cuando damos de acuerdo a nuestros gustos. ¿Qué pasa con esa ofrenda? No le agrada a Dios. No le agrada a Dios, ¿y qué más? Como consecuencia, ¿qué hace? La rechaza, no la acepta, exacto. Así que es de suma importancia que tengamos cuidado con lo que cantemos, con lo que escojamos, con lo que escojamos para alabar a Dios. En la música sucede exactamente lo mismo. Nosotros no somos los protagonistas de nuestras ofrendas y lamentablemente a veces eso se olvida, sino que Dios debe ser el protagonista de esas alabanzas. Por eso, cuando escogemos una canción, debemos tener mucho cuidado de muchas características, muchos aspectos de la canción que escogemos para alabar. Debemos tener cuidado de la letra que incluye, de las melodías que utiliza. Tienen que estos rasgos, estas características, reflejar principios bíblicos, evitando la confusión entre lo que es sagrado y lo que es profano. Porque les hago una pregunta: ¿cuántos han escuchado que en la adoración no importa la melodía, sino la letra? Sí. Muchas veces he escuchado ese argumento, que la letra es lo que importa más. La melodía no tanto, pero la letra es lo que importa más. Les cuento un evento que me pasó a mí hace muchos años. Previamente a asistir a Saúl, asistía a otra iglesia, y en una ocasión al grupo de jóvenes nos invitaron a presentar un programa de escuela sabática en otra iglesia. Así que quedamos con la directora y la subdirectora del grupo de jóvenes, darnos el encuentro en la iglesia y después de ahí partir a esta otra iglesia, ¿no? Así que llegamos, ¿no? Llegamos a tiempo, nos repartimos entre los carros que había, y yo justo iba de copiloto con la directora. Llegamos a una luz roja en una de esas y ella voltea y me hace esta pregunta, ¿no? ¿Importa la letra y la melodía o solo importa una más que otra? Bueno, en esos tiempos yo era más niño, le respondí de acuerdo a lo que me habían enseñado, ¿no? De acuerdo a lo que yo sabía, lo poco que sabía. Le dije, creo que ambos importan, creo que ambos son importantes en cuanto a la adoración. Y no, me dijo, sí, creo que tienes un buen punto. Y me dice, pero no creo que la melodía importe tanto, creo que la letra es lo que importa más. Y ella justo estaba tocando su música cristiana, ¿no? Y en una de esas, bueno, en lo que ella está hablando, la música pasa de la estrofa al coro, y justo en esa parte, el que estaba tocando la batería hace un solo, ¿no? Y suena algo así, tutu, tutu, tutu. Y la la directora me está explicando, ¿no? Ella tiene sus manos con el timón, y de lo que me está explicando, ella hace así. Y como que paró un momento.
De lo que estaba explicando paró en seco y me dijo, no creo que debería tener una reacción así a la música cristiana. ¿Están de acuerdo? ¿Debería causar en nosotros ese tipo de reacciones la música cristiana? ¿Debería hacernos hacer? No. ¿Por qué? Porque es una música sagrada, es una música que es para adorar a Dios, no para causar en nosotros algún movimiento, algún deseo de expresión física. Y lamentablemente hoy en día se ve eso mucho, ¿no? Se ve la mezcla de la música cristiana con géneros seculares, ¿no? Trabajo en una librería cristiana y tienen música de todo, tienen rock cristiano, tienen rap cristiano, cosas verdaderamente raras, ¿no? Creo que una vez, por curiosidad, ¿no? Toqué una de las canciones rap que tenía, literal, hermanos, parecía una canción secular. No parecía, o sea, solo porque tenía aquí Dios acá, Dios allá, mencionaban a Dios. Parecía una música secular, totalmente secular. Así que ese es uno de los problemas que vemos hoy en día, es que deseamos cambiar la música para que se adecue a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Incluso escuchamos el argumento que la música que utilizamos debe ser un poquito más juvenil, para que sea llamativo a las generaciones nuevas, ¿no? de creyentes. ¿Y es así, hermanos? ¿Debería cambiar nuestra música para adaptarse a los nuevos creyentes o a las generaciones más jóvenes? No, por supuesto que no. Es más, nuestros gustos deberían adecuarse a los gustos de Dios. Amén. Eso sería lo ideal. Amén. Por supuesto, eso con oración y con consagración se puede lograr, pero con tiempo, por supuesto. Pero eso sería la idea, ¿no? Adaptar nuestros gustos, adaptar nuestras preferencias para que se alineen a las de Dios. Para cuando llegamos al momento de adorar, de cantar, no tengamos que preocuparnos de la música o de la ofrenda que estemos elevando. La hermana White también comenta esto en Patriarcas y Profetas en las mismas páginas 644 y 45. Dice que en el pueblo de Israel se empleaba la música con un solo propósito, y era un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Amén. Tenía un solo propósito la música en ese entonces. No era para distraernos o para poner música de fondo, era para elevar las almas a Dios. Así que, ¿qué podemos hacer con toda esa información y con todas estas advertencias? Es muy simple. Antes de escuchar una música, antes de entonar una canción, debemos preguntarnos, ¿estoy satisfaciendo, muchas gracias, se me fue, un deseo carnal al escuchar o al cantar esta canción? Dicho de otra manera, ¿esta canción le gustaría a Dios? ¿Le agradaría a Dios? Cosas en que podemos pensar. El tercer punto de esta mañana se titula La influencia de la música en el espíritu. Una vez más voy a pedir que abran sus Biblias, esta vez en el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Una vez más, el libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Otro voluntario más que me lo lea, por favor. Sí, por supuesto. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Muy bien, muchas gracias. Así como una canción romántica nos puede hacer sentir enamorados, o una canción rítmica nos puede hacer sentir alegres tal vez, la música que elevamos a Dios tiene un efecto sobre tres cosas: sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra espiritualidad. La música que escogemos o bien nos ayudará a acercarnos a Dios o hará lo contrario, nos alejará de Él. Pero este no es el único beneficio de escuchar o de cantar o de entonar, tocar música cristiana, porque hay efectos también palpables que podemos ver en nuestras vidas. Y la hermana White, me disculparán, pero me encantan los escritos de la hermana White,
parecen maravillosos. Ella detalla en muchos de sus libros los beneficios del cantar, de la alabanza. Y de todos ellos escogí 3 que me gustaron mucho y me parecían apropiados para este tema. El primero dice: el canto se puede usar para combatir el desánimo. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos decaídos, elevar un canto o incluso solo escuchar un canto puede ayudarnos a levantar ánimo. En segundo lugar, el canto es una forma de orar y nos ayuda a entender la flexibilidad de la oración y entender que no solo necesita ser hablado. Porque de pequeños eso acostumbramos, ¿no? Nos ponemos de rodillas y hablamos con Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos dice el hermano White? Que el canto también puede servir como una oración. Nos ayuda a abrir la mente, a comprender que es mucho más flexible, mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, tal vez. Y último, nos ayuda a recordar. No hay nada mejor que recordar verdades bíblicas que a través del canto. ¿O no es así? A los niños, que comúnmente se les canta, ¿no? Yo todavía recuerdo los muchos cantos que me cantaban en la iglesia de pequeño. En el arca de Noé, no sé cuánto tiempo lleva desde que canté esa canción última vez, pero igual, siempre ayuda a recordar esas verdades bíblicas, esas enseñanzas, tal vez historias, qué sé yo. Y es más, no es solo dentro del ámbito cristiano que se usa esa técnica, ¿no? A ver, pensando, ¿no? En los poemas épicos como la Odisea o la Ilíada, esos poemas, ¿cómo se recordaban o cómo se pasaban de generación en generación? Recitándolas, repitiéndolas, cantándolas. Y a través de esa repetición era que se acordaban las personas, ¿no? Pasaba de generación en generación esos poemas, de la misma forma con esas verdades bíblicas. Así podemos enseñar a nuestros niños y sirve para que nosotros nos acordemos también. Pero aunque haya beneficios directos para el que practique la música, el que la cante, el que la escuche, también puede afectar positivamente a los que están a su alrededor. En el Ministerio de la Curación, página 34, la hermana White detalla algo que me pareció muy interesante, muy bonito. Dice: con su canto, hablando de Jesús, con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Así que cuando Jesús cantaba, él cantaba para darle la bienvenida a un nuevo día, pero también para aliviar el cansancio, el estrés de un día de trabajo para los que se encontraban todavía en la labor, ¿no? Y no es que les traía cualquier alegría o cualquier paz, él traía una alegría o paz directa del cielo. ¿Se imaginan eso? Qué lindo es eso, con un canto poder traer un pedacito del cielo aquí a la tierra para ayudar a los que están a su alrededor. Amén. Y aunque hay muchos beneficios en cuanto al canto, en cuanto a la música, para el que lo practica, para el que está a su alrededor, tampoco debemos olvidar que Satanás, como maestro de la música, antes de su caída, busca desviar nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros cantos, y lo hace con fin de dañarnos, y es más, tiene amplio conocimiento para lograrlo. Quiero que, si es posible, se proyecte el versículo que se encuentra en Ezequiel 28:13. Quiero que lo leamos juntos y que lo veamos juntos. Ezequiel 28:13. O si desean buscarlo en su Biblia, también lo pueden hacer, por supuesto. Para poder entender un poco más del conocimiento que tiene Satanás en cuanto a la música. Ezequiel 28:13. Bueno, para los que lo tengan en sus Biblias, el versículo es un poco extenso. En la segunda mitad de ese versículo dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Cuántos aquí me pueden decir lo que significa primores? La palabra primores. Oh, excelente, ahí está. Los primores. ¿Alguien sabe cuál es la definición de esa palabra? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿No? No se preocupen, que yo tampoco sabía.
empecé a investigar un poco más sobre esta palabra, lo que significa, y di con el hecho que la palabra griega que se traduce en este versículo como primores es melaká. Pero en el lenguaje original esta palabra significa ministerio. Así que si lo sustituimos en este versículo, diría: el ministerio de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué nos revela esto? Satanás desde su creación fue hecho para cantar, para saber todo en cuanto a la música. Nació, o bueno, no nació, fue creado ya como un maestro de música. Y es más, la hermana Elena G. de White también detalla en otras partes de sus escritos que no es que simplemente era parte del coro, formaba parte del coro, sino que él dirigía los coros celestiales. Así que él cantaba las 4 voces. Y no solo esto, pero sino también tocaba instrumentos. Era conocedor de todo en cuanto a la música. Sabía cantar, sabía tocar, sabía de todo. ¿Qué nos revela esto? Él tiene conocimiento extenso y demasiado amplio para desviarnos en cuanto a nuestra adoración. Así que debemos tener mucho cuidado cuando adoramos. Con el tiempo, ¿no? Como cristianos, se nos hace a veces fácil, ¿no?, distinguir entre un ritmo, una melodía que es apropiada para alabar o no. Aprendemos a distinguirnos con el tiempo, ¿no? Se nos hace un poco más fácil. Esta canción tal vez no sea la más apropiada, no tenga la tonalidad apropiada, esta tal vez sí. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil, por decirlo así, entre comillas. Pero incluso con la misma música que utilizamos dentro de nuestras iglesias, si no ejecutamos nuestra adoración de la manera correcta, eso también puede impedir que nos acerquemos nuestras almas a Dios, o que le demos un cántico que sea adecuado. ¿Y a qué me refiero en cuanto al estilo o la manera que ejecutamos nuestras canciones? Por ejemplo, muchas veces, y no es algo que haya visto acá, menos mal, pero en otras ocasiones he visto que a veces pasan adelante los que tienen un especial y en vez de ser un momento sagrado, de reverencia, se vuelve prácticamente un show, por decirlo así, ¿no? Todo en torno a la persona que está cantando. Y tal vez la canción que hayan elegido sea apropiada, tal vez sea una canción excelente para cantar dentro de la iglesia, pero por la manera que ellos se presentaron, por la manera que ellos cantaron, eligieron cantar, ya no se vuelve una bendición para nosotros, ya no se vuelve una bendición para esa persona, ya no se vuelve una ofrenda que Dios acepte, sino es algo que Él rechaza. Cosas así, detalles así, tal vez sea el volumen de la música, tal vez si escoge cantar ese día o no, pequeños detalles así son los que contribuyen a que esa ofrenda sea o no de agrado para Dios. La hermana White también detalla un poco sobre esto y respalda un poco lo que les estoy diciendo en su libro El Evangelismo. Dice: Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esta clase de música. Y cuando ella dice esta clase de música, no se refiere a música secular, se refiere a música que se canta, por decirlo así, de la manera inadecuada dentro de la iglesia. Dice: la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. Amén. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la manera, no solo las canciones que elegimos para alabar, sino también la manera en que alabamos a Dios. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Simplemente escoger música que inspire paz, esperanza y comunión con Dios, pero también debemos rechazar la música y el estilo de música o un estilo de alabanza que promueva rebeldía, violencia o inmoralidad. Amén. Y por último, el último punto que veremos en esta mañana se titula La música y la unidad en la adoración. Una vez más voy a pedir que abramos nuestras Biblias y busquemos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Una vez más, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y un último voluntario que me lo lea, por favor.
la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, muchas gracias, hermano. La música une al pueblo de Dios en adoración comunitaria. Fortalecemos nuestra fe de esta manera, de una forma colectiva. Cuando cantamos en un ámbito público o colectivo, como ya vimos, no solo afectamos nuestras propias emociones, pensamientos y espiritualidad, sino también de las personas que están con nosotros, que nos acompañan. Debemos tener como meta alabar a Dios correctamente y de este modo servir como bendición no solo para nosotros, sino para los que están